hoy martes 27 de junio 2017. Bienvenidos a Un Mundo de Economía por aquí, su televisora del Táchira. Fidel, ¿cómo Gracias, estás? Darcy. Amigos, hoy nos vestimos de gala, tenemos un programa muy especial, puesto que vamos a tocar el tema de la realidad país desde el enfoque del empresariado venezolano. Y para ello nos acompaña la Junta Directiva de Fedecámaras Nacional. ¿Quiénes son nuestros invitados, Darcy? Nuestros invitados, a mi derecha está el doctor Carlos Larrazábal, quien es el primer vicepresidente de esta importante cúpula empresarial venezolana. Doctor Carlos, bienvenido una vez más aquí a Un Mundo de Economía y sobre todo tenerlo en vivo. Sí, es correcto. Ya a mi izquierda se encuentra Ricardo Cusano, quien es el segundo vicepresidente de Fedecámaras Nacional. Ricardo, un gusto tenerlos aquí. No, el gusto es nuestro poder acompañarlos a conocer la realidad del Táchira. Gracias. Exactamente, bienvenidos por supuesto aquí a San Cristóbal y sobre todo una realidad que no es solamente la tachirense, tan afectada, tan viral, nacionalmente hablando. Fidel lo dijo, vamos a hablar de la realidad país bajo la mirada empresarial. Pregunto a ustedes, recientemente se acaba de celebrar la 106 Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo. Ustedes, como representantes de Fedecámaras, ¿qué buscaban en dicha conferencia cuando sabían de antemano que el representante laboral por parte del gobierno estaba parcializado, oficialistamente hablando? Bueno, buenas tardes a todos. De nuevo, muchas gracias. Es un verdadero placer estar en este programa. Un verdadero placer estar en este programa. Disculpen. Y bueno, de una vez más, tuvimos aquí hace unos meses atrás, en enero, tuvimos un excelente programa. Bueno, Fedecámaras viene participando de los últimos 73 años en la Organización Internacional del Trabajo como representante de los empleadores. Recordemos que en la Organización Internacional del Trabajo se agrupan todos los países del mundo, 186 países, con todos los empleadores de esos 186 países y los grupos sindicales de todas las tendencias políticas que funcionan en cada uno de esos países. En el caso venezolano, lamentablemente desde hace bastante tiempo en el sector sindical los únicos que participan son los sindicalistas oficialistas. El gobierno no acredita a los sindicalistas que no son oficialistas o disidentes del gobierno por las mismas razones ideológicas. Nosotros en Fedecámara hemos venido planteando ante esa instancia, de hecho tenemos una denuncia de incumplimiento de los convenios internacionales por la falta de diálogo social. Según los convenios internacionales, es obligatorio para todos los países del mundo tener diálogo social. ¿Qué significa diálogo social? Que tú de forma tripartita, estados, trabajadores y empresarios discutan los temas económicos, discutan los temas de creación de empleo, discutan los temas de trabajo digno, discutan los modelos de cómo crear más y mejores empresas, y eso lamentablemente en Venezuela no se hace. También en los convenios internacionales no está permitido, está prohibido que los países ataquen a sus líderes sindicales, entendiéndose que también un líder empresarial, para efectos de ello, es justamente equivalente a un líder sindical. Tampoco eso se cumple. Aquí se está atacando continuamente a los líderes sindicales y vemos lamentablemente la situación del día de hoy, donde el gobierno nacional está interviniendo la finca del presidente FEDENAGA, Carlos Eduardo Albornoz, simplemente por haberse opuesto a la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es sumamente lamentable. Es un tema que obviamente lo llevaremos ante la Organización Internacional del Trabajo, que se suman con otros casos, como fue cuando se le expropió la finca al expresidente de Conindustria, Gómez Sigala, al expresidente de Fedecámara, el señor Brito, y a otros tantos que se le han vulnerado sus derechos. Eso está expresamente prohibido, y es paradójico que el gobierno nacional, en cabeza de su ministro del Trabajo, exministro, porque ya lo sustituyeron, Francisco Torrealba, le garantizó al secretario general de la Organización Internacional del Trabajo que se iban a cumplir estos convenios, y apenas hace una semana que terminó esta reunión y ya con el caso de Carlos Eduardo Albornoz lo están violando de una forma abierta y franca. Por cierto, vale acotar que el gobierno dice que es una recuperación de una finca improductiva. La finca de Carlos Eduardo se ganó por tercer año consecutivo la mejor raza de ganado caroreño en una feria reciente en el mes de mayo. O sea, es una finca modelo en el estado Guárico, de amplia producción, de amplio trabajo y de amplia responsabilidad social en el estado, que el gobierno ahora trata de intervenirla únicamente por razones políticas. Terrible.
Carlos, Ricardo, voy a cumplir con el papel de abogado del diablo. Mucha gente podría pensar en Venezuela que a Fedecámaras y al empresariado nacional le conviene hasta cierto punto esta deteriorada situación económica, ¿no? Porque deprime evidentemente de una forma muy brusca los salarios y eso podría efectivamente favorecer la estructura de costos de la empresa. No es mi posición en particular, por supuesto, pero hay gente que piensa eso. ¿Qué pueden decir ustedes al respecto? A ver, Fidel, gracias por la oportunidad de enviar el mensaje de Fedecámaras, Dercy, pero en todo caso, para darte respuesta a la pregunta, no existe la posibilidad de que algún empresario en Venezuela, de que algún sector económico agremiado y afiliado a Fedecámaras pueda estar contento con el deterioro de los salarios de los venezolanos. Una de las cosas que hemos propuesto en los últimos 18 años es políticas públicas consistentes, coherentes, ordenadas, que generen confianza para que generen un poder adquisitivo al salario digno, para que el venezolano pueda construir su futuro sobre la base de su esfuerzo y su trabajo. Por eso los temas coyunturales, como por ejemplo pueden ser las bolsas CLAP, que para una coyuntura de una escasez puede funcionar, no estamos de acuerdo que sean ahora en una propuesta constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente, que sean incluidos como de orden constitucional. O sea, vamos a hacer precaria la vida de los venezolanos, va a seguir siendo precaria el salario de los venezolanos. Los empresarios hoy lo que queremos es empleos estables, empleos dignos, con una economía que haga de los salarios robustos para poder adquirir, porque además, ¿para quién producimos los venezolanos? Para nosotros mismos los venezolanos. El empresariado pretende que su primer consumidor sean los venezolanos. Entonces, muy mal pudiésemos orquestar un círculo virtuoso cuando basaríamos la economía en salarios precarios, formados, constituidos y además proyectados al futuro de continuar así por el socialismo del siglo XXI. Venezuela, nuestros padres, nuestros abuelos nos crecieron, nos evolucionaron, nos mandaron a una universidad, de la nada de una bodega fueron construyendo y hoy tienen su supermercado. O sea, todos los venezolanos crecimos con un poder adquisitivo alto, con un salario digno. Eso en la última Venezuela, en la Venezuela de la Quinta República, el socialismo del siglo XXI, no se ha dado. Y como principal razón es porque no hay políticas públicas concertadas que le den certidumbre y confianza a la economía. Sí, ese es el tema que nosotros siempre estamos tocando aquí. Muchas gracias. Bien, nosotros debemos cumplir con unos compromisos comerciales y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por Televisora del Táchira, conversando en este mediodía con los doctores Ricardo Cunzano, quien es el segundo vicepresidente de Fedecámaras, y Carlos Larrazábal, primer vicepresidente. Muy atentos, no se aparten, por favor. Bien amigos, estamos en Un Mundo de Economía, continuamos hoy con la Junta Directiva de Fedecámaras Nacional aquí junto con nosotros. Nos acompañan Carlos Larrazábal y Ricardo Cunzano, primero y segundo vicepresidentes de Fedecámaras. A ver, Carlos, Ricardo, al parecer, para el gobierno nacional el origen de todos los problemas que vive el país estriba en la Constitución Nacional actual, deficiente, problemática, incapaz de arreglar las cosas. Y entonces para el gobierno la solución está en cambiar la Constitución y por eso centra toda su energía y todo su esfuerzo en convocar una Asamblea Nacional Constituyente para hacer una nueva Constitución. Y en ese contexto abandona la economía. Ahora hay menos política económica, al parecer. ¿Cuál es la posición de Fedecámaras frente a la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, si me permiten, uno cuando analiza la situación que tenemos en los diferentes países latinoamericanos, Venezuela es el único país donde tenemos una alta inflación, una caída dramática del Producto Interno Bruto, de la producción. El Producto Interno Bruto va a terminar cayendo en un 30% acumulado en los últimos 3 años. Vamos a tener por segundo año consecutivo una inflación que en los mejores estimados va a superar el 500% y podría llegar hasta el 1000% por algunos estimados. Eso no lo estamos viendo ni siquiera en Bolivia, ni siquiera en Nicaragua,
ni siquiera en Ecuador, que son países del ALBA. En esos países no se ha atacado a la economía privada, en esos países no se ha intentado poner un modelo comunal que destruya la libre iniciativa privada. El modelo socialista, ya de corte comunista, como se quiere instaurar en esta propuesta, ha fracasado en todas partes del mundo donde se ha instaurado y ha llevado a los países a la pobreza. Es triste, por decirlo menos, que el gobierno no reconozca que la causa fundamental de la crisis que tenemos es el modelo del Plan de la Patria. Un modelo que por cierto fue rechazado en la reforma constitucional del 2007, que después el gobierno la trató de imponer en diferentes leyes y ahora la quiere imponer en una reforma constitucional. Es insólito, como Ricardo decía anteriormente, que las penurias que estamos viviendo en la actualidad se quieran poner como derecho constitucional. No puede ser un derecho constitucional que la persona reciba una bolsa CLAP cuando el gobierno le da la gana, con los productos que le da la gana. Lo que tenemos que tener una economía donde la persona pueda tener un salario digno, bien remunerado, con unas empresas prósperas, con inversión, con confianza, con un modelo que te permita ganar un salario justo, que tú puedas ir a la bodega, a tu esquina y comprar los productos de tu preferencia en abundancia y en variedad. Y eso es no lo que tenemos ahorita. Y esa realidad que no tenemos ahorita, el gobierno la quiere convertir en una constitución, cosa que perpetuaría la penuria, la pobreza que estamos viviendo en los actuales momentos, porque cerraría las posibilidades de cualquier mejora a futuro. Bien. Y en ese mismo orden, ustedes como empresarios privados se han paseado por la opción de un nuevo modelo como es la economía comunal. Si es así, ¿cuál sería ese papel que desempeñarían ustedes en este nuevo modelo económico? Pero lo primero que tenemos que entender es que el planteamiento destruye a la empresa privada. Y cuando decimos destruye a la empresa privada, no solo a la gran empresa, destruye al taxista, destruye la oportunidad del perro calentero, del señor del kiosco que se levanta todas las mañanas a vender su periódico. O sea, la empresa privada como actividad va desde lo más pequeño a lo más grande. Y eso no está contemplado con las libertades en esta propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Por eso desde Fedecámara hemos sido contundentes en rechazar esta propuesta y por eso aprovechamos esta plataforma comunicacional en el Estado Táchira para que cada trabajador, para cada empresario se reúna con sus comunidades, con sus trabajadores, con su familia y explique el gran riesgo que tenemos de que Venezuela pierda la república, pierda el Estado republicano, donde nos reconocemos todos como iguales, academias, trabajadores, empresarios, ciudadanos a pie, iglesias, donde tenemos la libertad de que si no quiero ser más taxista y quiero vender mi taxi y eso invertirlo para montar mi posadita y el día de mañana, ¿por qué no ser el mejor hotelero del Estado Táchira? Bueno, esas son las posibilidades que te da una constitución que por demás fue construida en este proceso político, en el 1999. Aquí no hace falta una constitución, una Asamblea Nacional Constituyente. Aquí hace falta respeto, y tú dijiste 3 adjetivos: problemáticos, ineficaz e ineficientes en las políticas públicas. Tenemos que tener un gobierno con políticas públicas y con respeto hacia el ciudadano, que no sea problemático, que sea eficaz y que sea eficiente en el respeto de los derechos constitucionales que hoy se consagran en la Asamblea, en la Constitución de 1999. Por eso rechazamos esta propuesta y por eso le pedimos, reiteramos a todos los empresarios del Estado que hablen con sus comunidades, que hablen con sus trabajadores y le expliquen que solo juntos y respetando los derechos constitucionales es que vamos a tener ese país de progreso y bienestar que desde Fedecámara construimos e intentamos construir día a día de la mano de todos los actores sociales del país. Cosa que no es fácil. No es fácil. Evidentemente. Pero hay algo que es importante que destacar y que nosotros hablábamos entre telones. Se demostró ante el mundo que el comunismo fracasó como sistema y el marxismo como ideología. Y entonces... No, efectivamente, no hay un ejemplo del mundo. Como decía un escrito que vi recientemente, que alguien llega a una biblioteca y pregunta ¿dónde están los casos exitosos del modelo comunista? Y le dijeron, vaya al área de ciencia ficción, porque eso no existe. O sea, no hay un solo caso exitoso del modelo comunista, del modelo socialista, y lamentablemente nosotros seguimos siendo el conejillo de Indias para probar las ideologías, y esa ideología se mantuvo mientras tuvimos un precio de petróleo alto
alto para que subsidiaba prácticamente todo. Pero en la actualidad, ya con una realidad petrolera donde no hay el subsidio petrolero, la única forma de salir de la crisis es produciendo, es creando empleo, es creando confianza, es teniendo un modelo económico de libertades. Por eso la propuesta que nosotros llevamos para Fedecámaras para el próximo periodo 2017-2019 es que libre empresa es más progreso. Si no se garantizan las libertades económicas, si no tenemos la posibilidad de que cada ciudadano, desde el empresario más pequeño, desde, como decía Ricardo, el que puede tener un negocio perro calientes, al que tenga una más gran empresa, no tenga libertades, no podremos lograr un progreso que es donde cualquier ciudadano puede progresar, él y su familia. Y eso lo garantiza únicamente un modelo donde se tenga libertades económicas. Es así. Está muy bien dicho, Carlos, porque definitivamente en todas partes del mundo los países que han logrado desarrollarse y adquirir altos niveles de calidad de vida cuentan con una robusta economía privada que esté detrás soportando la economía. Amigos, tenemos que hacer un nuevo corte comercial y regresaremos para continuar esta conversación con los directivos de Fedecámaras Nacional. No se retiren. Continuamos con más de Un Mundo de Economía. Estamos conversando en este mediodía sobre la realidad país bajo la mirada empresarial. El ministro Jesús Faría, quien es ministro de Comercio Exterior y de Inversión Internacional, ha dicho en algunas oportunidades que se va a respetar la propiedad, la iniciativa privada. Ustedes, como representantes de la directiva, de todo el gremio empresarial privado venezolano, ¿qué creen al respecto? Bueno, lamentablemente lo que hemos visto en los últimos 18 años es que no se ha respetado la iniciativa privada y es la causa fundamental por la cual todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento tienen penurias en su casa para conseguir alimentos, para conseguir productos de cualquier tipo. Recordemos que el gobierno nacional, en la época del presidente Chávez, expropió más de 1.500 establecimientos empresariales, tomó, porque quizás la palabra no es expropiar, porque en casi ningún caso fueron compensados sus accionistas, fueron tomados más de 5.200.000 hectáreas de tierra. La escasez comenzó con esos productos. Aquí el gobierno tomó el 42% de la capacidad instalada de producción de harina precocida y ahorita no se consigue harina precocida. El gobierno tomó las tres, y en ese caso las adquirió, hay que decirlo, las 3 cementeras que eran exportadoras. Ahorita usted no puede comprar un saco de cemento. El gobierno tomó todas las briqueteras. Ahorita no se consigue una cabilla para hacer una modificación en tu casa. El gobierno tomó más del 40% de la capacidad de producción de arroz. Ahorita usted no consigue arroz. Nosotros éramos grandes exportadores de arroz hasta el punto que Colombia en un momento determinado nos demandó por dumping arrocero porque el arroz llegaba en grandes cantidades a Colombia a precios muy baratos. Ahorita no conseguimos arroz y lo que se consigue es por mercados negros a un precio que no lo podemos pagar. Ese es el modelo que hemos tenido hasta ahora. Entonces, ¿qué nos garantiza que ahora se vaya a respetar la empresa privada? Todo indica lo contrario y el ejemplo es el caso, como dije al principio, del ataque a las tierras del presidente de FENAGA, Carlos Albornoz, que por fijar una posición firme en contra de la Asamblea Constituyente, en el día de hoy, para simplemente un ejemplo en botón, le están interviniendo sus tierras altamente productivas que son ejemplo de la ganadería en Venezuela. ¿Qué mensaje le podrían dar, Ricardo, Carlos, hoy al venezolano frente a esta situación tan difícil, tan delicada que vive el país? Y más tomando en consideración que efectivamente ustedes están conformando una propuesta para una nueva junta directiva en Fedecámaras. Bueno, ¿qué le pueden decir? Lo primero que le podemos decir es que tenemos que entender y terminar de digerir en una forma muy coloquial que el que oscurece, ¿cómo es? El que aclara oscurece. Ya aclarar que se va a respetar la iniciativa privada genera serias dudas con respecto a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero en todo caso, desde Fedecámaras, el mejor mensaje que podemos dar es que como equipo, y eso es lo que hoy vinimos, entre otras cosas, a hacer en el Táchira, a presentar nuestra propuesta de gestión 2017-2019, donde estamos articulando un programa de trabajo coherente, continuado en los últimos años, lo que hemos venido construyendo, confianza y alianzas estratégicas con otros actores de la sociedad civil, de la mano
mano de la presidencia de Carlos Larrazábal, con un equipo que nos acompaña, Aquiles Martini Pietri en la segunda vicepresidencia, que Fernando Cepeda para la tesorería, que están aquí hoy, que por están cierto, aquí acompañándonos y nos cedieron este segundo espacio del programa. Estamos presentando una propuesta económica que le dé al país viabilidad, pero sobre todo si llegase el lobo que tanto se anuncia a partir del 30 de julio, que se tenga conciencia, coherencia y seguridad que desde Fedecámaras defenderemos los principios y valores de la libre empresa, los principios y valores del trabajo digno y decente, porque eso es lo que nos compete. El rol del empresario es la generación de riqueza y su mejor distribución a través de la generación de empleo. Para eso hemos construido una propuesta que se llama Libre Empresa y Más Progreso para Fedecámaras 2017-2019. Claro, y es que la empresa, en todas partes del mundo, la empresa privada es fundamental. Y donde se reconoce, como les decía en el segmento anterior, esas economías son muy pujantes. Y ciertamente el hecho de que hoy se diga en boca de un ministro que se va a respetar la propiedad privada en la Asamblea Nacional Constituyente es en extremo sospechoso, por decir lo mínimo. Sí, efectivamente. Pues, pinta como una amenaza. Efectivamente, y si las comparaciones siempre son odiosas, pero tú ves países como Costa Rica, que no tiene petróleo, por cierto no tiene ejército, y donde se respeta la libre iniciativa privada, se promueve la inversión, y la base fundamental del modelo de desarrollo de Costa Rica es la educación y la formación de los ciudadanos, donde tú buscas diferenciarte, que es un tema clave en los países y en la competitividad, cómo tú te diferencias en el mercado. Ellos se diferencian a través de un modelo educativo de alto nivel, y entonces tú empiezas a ver en Costa Rica que hay empresas como Intel de alta tecnología que montan plantas de microprocesadores en Costa Rica. ¿Por qué esas inversiones no vienen para Venezuela, donde tenemos personal altamente capacitado? Porque no tenemos un modelo que lo garantice, donde en Venezuela tenemos un Estado que persigue a la empresa privada, donde no se genera confianza, donde generas controles de todo tipo. Un Estado donde curioso observar que, como vimos el año pasado, que ante la escasez de harina precocida, por dar un ejemplo, el gobierno empezó a importar, el gobierno y las gobernaciones, por sobre todo de los estados fronterizos, empezó a traer harina precocida colombiana, que se vendía ¿cuánto? A 5 o 6 mil bolívares el kilo, cuando la harina nacional, hecha por empresarios venezolanos, hecha por trabajadores venezolanos, se vendía a 300 bolívares, obviamente a pérdida. Entonces, el gobierno no termina de solventar los problemas económicos, los problemas de grandes distorsiones en la economía, que lo que hacen es tener negocios de puerto. Nosotros hemos dicho una y otra vez que por cada dólar que se invierta en insumos y materia prima, tendremos el equivalente a $5 de producto importado. Hoy nos encontramos con la grave situación, la gravísima situación, que estamos terminando el periodo de siembra. Tuvimos en Portuguesa y en Guárico la semana pasada, tuvimos en Barinas este fin de semana, y estamos terminando el periodo de siembra antes que entre por completo el periodo de lluvia, y no hay semilla. Ayer hablaba con el presidente de Fedecámara Guárico y apenas ha sembrado el 15% del área cultivable. Y cuando empieza a llover parejo ya no se puede sembrar más. Y eso implica que en el mejor de los casos se termine sembrando el 30% si sumamos Portuguesa. Eso nos va a llevar a altos niveles de desabastecimiento en el segundo semestre, donde no vamos a tener ni maíz blanco para harina precocida, para arepas, ni maíz amarillo para alimento concentrado en animales. Y donde hay semilla no hay fertilizante, y donde hay fertilizante no hay agroquímicos. ¿Cuál es la razón de eso? Que el gobierno expropió a Agrusleña y las otras empresas que se dedican a ese ramo, la monopolizó a través de Agropatria y de algo que ahora llaman Agrofan, que hasta los militares se metieron en eso, no sé por qué. Cada quien que saque sus conclusiones, y esos productos ahora no le llegan al agricultor, no le llegan al productor. ¿Quién paga las consecuencias? El venezolano, que no va a tener alimentos, no va a seguir sin conseguir alimentos con las penurias que estamos viviendo en la actualidad. Muy lamentablemente. Bien, se nos acabó el tiempo. Lamentablemente tenemos que despedirnos, pero no sin antes darle las gracias a ustedes por haber estado aquí en este programa. Bienvenidos para próximas oportunidades. Hay muchísimo que hablar, hay muchísimo que decirle y hacer reflexionar a nuestra audiencia, a todos ustedes venezolanos. Bueno, y si me permite, para invitarlos a la Asamblea de Fedecámara, que va a ser el 17 y 18 de julio en la ciudad de Maracaibo, Dios mediante, en el Hotel Intercontinental. Ahí tendremos una presentación
sobre la diferencia y el dilema que tenemos sobre el Estado republicano y el Estado comunal. Allá Ese es el estaremos. tema que vamos a abordar. Bueno, amigos, este fue Un Mundo de Economía por hoy con Carlos Larrazábal y Ricardo Cusano, primero y segundo presidentes de Fedecámaras. Muchas gracias por su asistencia y por su mensaje. Bien, amigos, y ya saben que la economía es una cuestión de todos, está en cada una de nuestras cotidianidades y a pesar de sus complejidades y contradicciones, la economía todavía se puede pensar. Buen provecho, feliz tarde.